Bienvenidos a Viaje a través de la historia. Soy Elena, su anfitriona, y hoy nos embarcamos en un fascinante viaje filosófico. Platón, el discípulo de Sócrates, nos dejó un legado invaluable y para explorarlo, estamos acompañados por un experto en historia, el profesor Álvaro. Hola, Álvaro. Hola, Elena. Es un placer estar aquí y sumergirnos en el intrigante mundo de Platón y su obra maestra, La República. Por supuesto. Platón nos dejó joyas filosóficas y La República es una de las más brillantes. Álvaro, ¿podrías comenzar dándonos una visión general de quién fue Platón y cuál fue su relación con Sócrates? Claro, Elena. Platón, nacido en Atenas en el 427 a.C., fue un discípulo y admirador cercano de Sócrates. Su relación era tan profunda que Platón dedicó gran parte de su vida a preservar y expandir las ideas de su maestro. Es importante destacar que, a diferencia de Sócrates, Platón dejó un vasto corpus escrito. Sócrates no escribió nada, su legado fue transmitido oralmente por sus discípulos, especialmente por Platón. Fascinante. Ahora, La República. ¿Por qué esta obra en particular es tan significativa en la historia de la filosofía? La República es, sin duda, una obra maestra. Platón la escribió en forma de diálogo, protagonizado por Sócrates y otros personajes, discutiendo sobre la justicia, la política y la naturaleza del ser humano. En este texto, Platón presenta la teoría de las ideas, o formas, que son conceptos universales e inmutables que subyacen a la realidad sensible. Además, aborda la estructura ideal de una sociedad justa, que influyó significativamente en la filosofía política occidental. Suena intrigante. Pero antes de sumergirnos más profundamente en La República, hablemos un poco sobre el contexto histórico en el que vivió Platón. ¿Cómo era la Atenas de esa época? Atenas en el siglo V a.C. era un crisol de ideas y pensamiento. Era la cuna de la democracia, pero también un lugar de conflictos y guerras, como la Guerra del Peloponeso. Sócrates, el maestro de Platón, fue ejecutado en el 399 a.C., acusado de corromper a la juventud y de no reconocer a los dioses de la ciudad. Este contexto de agitación política y social influyó en las ideas filosóficas de Platón, y se refleja en sus escritos. Es un recordatorio de cómo el entorno histórico puede moldear el pensamiento de los filósofos. Ahora, Platón desarrolló la teoría de las ideas que mencionaste. ¿Podrías profundizar un poco más en esto y explicarnos su importancia? Claro, Elena. La teoría de las ideas es esencial en la filosofía platónica. Según Platón, las cosas que percibimos con nuestros sentidos son solo sombras o copias imperfectas de las ideas perfectas y eternas. Por ejemplo, imagina un caballo. El caballo que vemos en la realidad es solo una sombra de la idea del caballo, que existe de manera abstracta e inmutable en el mundo de las ideas. Esta teoría tiene profundas implicaciones. Platón argumenta que el conocimiento verdadero solo se puede obtener a través de la razón y la contemplación de estas ideas. Así, el filósofo, para Platón, es alguien que busca el conocimiento más allá de la realidad sensible. Interesante. Así que Platón nos lleva más allá de lo que vemos y toca un aspecto más abstracto y esencial de la realidad. Ahora, hablemos sobre La República. ¿Cuáles son los elementos clave de esta obra que han dejado una huella duradera en la filosofía? La República es un diálogo complejo y multifacético, pero podríamos destacar algunos de sus elementos más importantes. En primer lugar, está la alegoría del mito de la caverna. Platón utiliza esta metáfora para ilustrar la transición del mundo de las apariencias al mundo de las ideas. Los prisioneros encadenados en la caverna representan a las personas que solo ven sombras en la pared, sin darse cuenta de la realidad más profunda fuera de la caverna. Luego, está la discusión sobre la justicia y la estructura de la sociedad ideal.
Platón propone un estado utópico dividido en tres clases: los gobernantes, los guardianes y los productores. Cada clase tiene una función específica, y la armonía surge cuando cada uno cumple su papel correctamente. Esta visión de la sociedad influyó en filósofos y teóricos políticos a lo largo de los siglos. Fascinante. Así que Platón no solo nos ofrece una visión de la realidad más allá de las apariencias, sino que también plantea ideas revolucionarias sobre la estructura de la sociedad. ¿Cómo ha influido la República en la filosofía occidental? La influencia de la República es vasta y profunda. En la Edad Media, filósofos como Santo Tomás de Aquino integraron la filosofía platónica con la teología cristiana. Durante el Renacimiento, se revitalizó el interés en Platón, y su pensamiento influyó en figuras como Marsilio Ficino y Giovanni Pico della Mirandola. En la era moderna, pensadores como John Locke y Karl Popper se han referido a las ideas platónicas en sus escritos políticos. Además, la noción de que la realidad sensible es solo una sombra de la realidad verdadera ha resonado en corrientes filosóficas como el idealismo. Increíble cómo estas ideas han perdurado a lo largo del tiempo. Ahora, Platón también abordó el concepto del filósofo rey en la República. ¿Podrías explicarnos más sobre esto y su relevancia? Claro, Elena. Platón defiende la idea del filósofo rey como el gobernante ideal. Según él, solo aquellos que han alcanzado la sabiduría filosófica son aptos para gobernar. La razón es que los filósofos son los únicos capaces de comprender las ideas y, por lo tanto, de discernir el bien verdadero. Este concepto ha sido objeto de debates a lo largo de la historia, cuestionando si es práctico tener filósofos gobernando. En la Edad Media, por ejemplo, la figura del rey filósofo se asoció con el ideal del monarca sabio y virtuoso. Sin embargo, en la era moderna, con la extensión de las ideas democráticas, este concepto fue revisado y debatido. A pesar de las críticas, la idea de que la sabiduría filosófica debería guiar el liderazgo todavía resuena en algunos círculos intelectuales contemporáneos. Un concepto realmente intrigante. Ahora, volvamos un momento al diálogo como método de enseñanza de Platón. ¿Cómo crees que esta elección estilística ha influido en la comprensión y difusión de sus ideas? La elección del diálogo como método es una de las características distintivas de la filosofía platónica. A través de estos diálogos, Platón no solo presenta sus propias ideas, sino que también permite que los personajes discutan y desafíen diferentes puntos de vista. Este enfoque invita al lector a participar en el proceso de pensamiento y a cuestionar las ideas presentadas. Además, el diálogo permite que las ideas evolucionen y se desarrollen a medida que los personajes interactúan. Esto da lugar a una riqueza y complejidad que ha estimulado la reflexión y el debate a lo largo de los siglos. La elección del diálogo como método ha hecho que las obras de Platón sean accesibles y atractivas para una amplia audiencia. Definitivamente el formato del diálogo agrega una capa única a la experiencia filosófica. Álvaro, antes de concluir nuestro viaje a través de la filosofía platónica, ¿hay algún aspecto particular de su legado que quieras resaltar? Platón ha dejado un legado perdurable que sigue influyendo en la filosofía, la política y la teología. Su enfoque en la búsqueda del conocimiento verdadero, la crítica de la realidad sensible y la propuesta de una sociedad justa han resonado a lo largo de los siglos. Incluso hoy, las discusiones sobre la naturaleza de la realidad, la justicia y el papel de los filósofos en la sociedad tienen sus raíces en las ideas provocativas de Platón. Absolutamente fascinante. Gracias, Álvaro, por acompañarnos en este viaje a través de la historia y explorar las contribuciones invaluables de Platón. Y gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, por unirse a Viaje a través de la historia. Hasta la próxima. Ha sido un placer, Elena.